Buenas noches. Vamos a dar inicio a un nuevo principio. Es el número 3, titulado La oración. Ah, entonces, es un principio muy importante. Es una práctica cristiana definitivamente que tiene que estar inmerso en nosotros. Tiene que ser algo tan natural que tendría que fluir en nosotros, ¿verdad? El tener este, este hábito de querer tener esta comunicación, esta relación especial con Dios por medio de la oración. Nos vamos a basar en este principio en el Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 1, que dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, para que veamos de que el Señor Jesús nos da ejemplo de vida. Él oraba a Dios Padre, a pesar de que Él, siendo Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, eh, Él nos dio ese ejemplo de que debemos de orar al Padre. Y él buscaba lugares, normalmente para estar solo, ¿verdad? Y tener como más concentración. Buscaba esos lugares para poder orar, y sus discípulos muy seguramente los veía, lo veía que iban haciendo eso, ¿verdad? Y dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, en este principio vamos a ver un poco sobre eso, la enseñanza de la oración. Nos vamos a basar de alguna manera en el famoso Padre Nuestro, pero también en otros principios que están inmersos en toda la Escritura. Entonces, nos vamos a basar en eso. Y pues la lección número 1 está titulado como la importancia de la oración. El objetivo es presentar esos principios que nos muestra la palabra de Dios, la Biblia, sobre cómo debemos orar. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo no debemos orar. De hecho, la palabra nos muestra muy específicamente, muy claramente cómo no deberíamos orar. Y también nos da un modelo de oración, que es el Padre Nuestro. También nos da ejemplos de cómo deberíamos hacerlo. Hay hombres de Dios, bueno, y personas del Antiguo Testamento que tuvieron vidas de oración eh, muy famosos, ¿verdad? Y que nos dan ejemplo, y podemos ver que realmente eso fortalece la relación que tiene esa persona con Dios, esa comunión que tiene con Dios. Bueno, como introducción, podemos decir que el cristianismo es una relación personal con Dios. Eh, Buenas noches, bienvenido hermano Juan José. Bien, estamos en el tema de la oración, hermano. Entonces, como introducción, mencionamos que el cristianismo es una relación personal con Dios. No es una forma de comunicación unidireccional en donde nosotros nos comunicamos en oración con Dios y nosotros realmente no recibimos ninguna respuesta. No es así, sino que Dios responde. Ahora, Dios es espíritu, nosotros vivimos con esta naturaleza pecaminosa, esta carne, o sea, de alguna forma, pues, ahorita en este momento, pues no tenemos una comunicación tan directa con Dios, pero sí Él se comunica con nosotros, ya sea por medio de nuestra mente, nos puede mostrar algunas cosas, o por medio de otras personas, o por medio de una visión o algo que pasa. Hasta un animalito puede de alguna forma darnos alguna guía, alguna dirección. En fin, Dios tiene múltiples formas para poder revelarnos. No algo nuevo, pues, porque la Biblia es la revelación completa de Dios, pero sí nos puede guiar, nos puede ayudar para poder entender y comprender cuál es su voluntad, para poder tener esa comunicación bidireccional, pues, entre nosotros y Dios con nosotros. Entonces, definitivamente la oración es algo fundamental. Definamos entonces qué es la oración.
Aquí el material de avance pues da una definición bastante sencilla que dice: la oración es el medio para mantener esa relación. Dado que el cristianismo es una relación personal con Dios, la oración es ese medio fundamental para mantener esa relación. Por eso es que es necesario que todos nosotros tengamos ese hábito, pero más que hábito, una necesidad de querer tener esa relación con Dios, orando, teniendo ese querer orar a nuestro Dios. Y bueno, por poner un ejemplo, pues nosotros cuando estamos conociendo a una persona o tenemos amistades, normalmente para sembrar en esa amistad o mantener esa amistad, nosotros lo que hacemos es mantener cierta comunicación, ¿verdad? Y estar pendientes y etcétera. Eso es muy importante. Entonces, lo mismo se aplica aquí, de que nosotros deberíamos querer tener esta relación con nuestro Dios. Por ende, debemos de orar. También nos dice el material que este es como otra definición o una subdefinición, por así decirlo, es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. De hecho, mucho más que un amigo, porque muchas veces nosotros podemos decir muy a la ligera, tal persona es mi amigo, etcétera, pero hay cosas que no le podemos contar. Entonces, ¿qué tan íntimo es ese amigo? En cambio, con Dios realmente podemos abrir nuestro corazón y decirle absolutamente todo, inclusive, y eso es algo deseable, que nosotros podemos confesar nuestros pecados, por muy malos, perversos que pueda ser, o sea, inclusive del pasado, pues está bien que nosotros hablemos con Dios y podamos, eh, bueno, sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero igual a veces queda como, no sé, como culpa, a veces nos sentimos mal, ¿verdad? O a veces algunas cosas del pasado pueden revivir, venir a nuestra vida, ¿verdad? De alguna forma. O inclusive nos sentimos mal porque seguimos pecando, pues estamos en esta carne y pues muchas veces perdemos la batalla. Y hay cosas que es bien difícil hablarlo con un amigo, mientras que con Dios sí podemos hablarlo y no solamente hablarlo, sino pues tener ese auxilio de Él y tener esa confianza de que en Cristo Jesús pues nuestros pecados son perdonados porque Él pagó el precio por esos pecados. Y por ende pues tenemos eh, ese medio que podemos llegar al trono de la gracia, confesar nuestros pecados ante Dios y pues recibir de esa forma consuelo. Y pues el justo se cae 7 veces y se levanta 7 veces, ¿verdad? Seguimos adelante. Entonces yo diría que además de orar a Dios como si fuera un amigo, más que un amigo, tenemos que orar a Él como lo que Él es, que Él es Dios. Entonces tenemos que venir a Él con reverencia, con temor también, de alguna forma, pues tratando de alinear nuestros deseos, nuestra voluntad hacia lo que Él quiere. Porque muchas veces nosotros queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿verdad? Y pedimos a Dios que así se haga. Pero muchas veces, pues nosotros estamos equivocados. Nosotros solo vemos lo que está enfrente de nosotros y no vemos todo el bosque completo, por así decirlo. O sea, nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar mañana, ni siquiera 5 segundos, nada. O sea, nosotros estamos viviendo en este presente y Dios vive en la eternidad, habita en la eternidad, entonces Él sabe todo. Ah, pero pues, por eso es que en eso consiste la fe, ¿verdad? De que debemos de confiar en que Dios tiene control de todo y que nosotros pues tenemos que poner de nuestra parte y confiar en Él, pues. Bien, como introducción siempre podemos mencionar que Dios quiso relacionar su obra en el mundo con las oraciones de su pueblo. Y eso es algo curioso. De hecho, la oración de alguna forma es un misterio, porque siendo Dios soberano, Él tiene su voluntad decretiva, que Él cuando determina algo, pues eso se cumple, no hay nada que se salga de su plan, pues Él dice que se hace algo y se va a hacer y punto, ¿verdad? Así tiene también Dios su voluntad preceptiva, es decir, que Él tiene como un deseo.
por ejemplo, Él desea que no muera el impío, por ejemplo. Él tiene deseo de que nosotros cumplamos sus mandamientos, que vivamos de una vida perfecta, pero nosotros fallamos, pues. Entonces, sí, hay una voluntad preceptiva de Dios en ese sentido, pero el punto aquí es de que Él es soberano y Él, pues, es omnipotente, todo lo puede. Permítanme. Buenas noches, hermana Loida, bienvenida. Buenas noches, gracias. Ok. Entonces, si Dios es soberano y todo, entonces, ¿por qué es necesario que nosotros oremos para que las cosas se cumplan? Entonces, es algo curioso, ¿verdad? Que podríamos nosotros ponernos a pensar. Entonces, eh, bueno, esas preguntas van a ser respondidas a lo largo de esta lección, o por lo menos eso esperaría yo. Pero podríamos adelantar en algo de que si Dios nos dice que oremos, que le oremos, de hecho hay una parte en el Nuevo Testamento que dice orad sin cesar, o sea que debemos de estar manteniendo esa relación, esa comunión con Dios todo el tiempo. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros se nos olvida, ¿verdad? Que estamos siempre en la presencia de Dios, pero realmente deberíamos de tenerlo presente en todo momento. Y es que, o sea, esta relación con Dios debemos pues sí, de mantenerla en todo tiempo. Y, y bueno, es difícil comprender este misterio, ¿verdad? De la voluntad de Dios y el hecho de que si nosotros no oramos por alguna situación, esa situación no se da. Entonces, ¿qué pasó ahí, verdad? Y de hecho, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, sabe lo que nosotros le vamos a pedir antes que nosotros le pidamos. Entonces, ¿por qué hay que orar? Bueno, porque Él lo ha dicho en su palabra que debemos de orar. Eso es más que suficiente, ¿verdad? Que cualquier otro argumento, pero también, o sea, Él ha determinado que se hagan bueno, que se hagan las cosas que Él ha decidido aquí en la tierra por medio de nosotros, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, la iglesia, pues, para expandir su reino, pues, Él ha determinado tanto quienes van a ser salvos, también como los medios por quienes van a ser salvos. Y muchas veces usa estos vasos de barro para poder eh, compartir ese evangelio a las demás personas. Entonces Dios podría hablar por medio de las piedras, podría poner un mensaje en los cielos con la Biblia escrita, ¿verdad? Ahí. Y de esa forma, pues mucha gente podría ser que creyera, ¿verdad? Pero Él ha determinado el medio que es su iglesia. Nosotros somos esos agentes que debemos de contribuir para la edificación y expansión de su reino. Entonces, algo así es la oración también, ¿verdad? Nosotros debemos de orar porque de esa forma es que muchas cosas van a suceder. Y no está ajeno a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero el punto es de que nosotros debemos de mantener esa relación viva con Dios y darle la gloria y la honra a Él cuando esas peticiones son contestadas, ¿verdad? Bien, dice aquí también, grandes personajes bíblicos mantuvieron comunicación con Dios. Y aquí hay algunos ejemplos. Está Noé, está Moisés, está Daniel, está David y está Elías, Gedeón. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, no vamos a leer todos. Hay muchos textos bíblicos que hablan sobre estos hombres de Dios que oraron a Dios y dieron testimonio de ser personas que hasta, pues sí, caminaban con Dios o hablaban cara a cara con Dios, como que si fuera un amigo. Ya lo vamos a leer. Primero tenemos a Génesis capítulo 6, versículo 9. Voy a pedir a un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Muchas gracias, hermana.
Bien, esto, bueno, ahí dice justo, que era un varón justo, Noé, y era perfecto. O sea, hablando de perfección es algo, una palabra muy fuerte. Y, pero aquí más que todo da a entender esa madurez que tenía Noé, ¿verdad? Que tiene Noé. Y efectivamente era singular, era de toda su generación, pues. Por eso es que Dios habló con él. De hecho, ahí se menciona que Dios caminó con Noé. Entonces, ¿cómo podemos comprender eso, verdad? Si Dios es espíritu, nos dice en otras partes de la escritura. Y pues en este texto bíblico no parece que sea algo simbólico, no parece que sea una lectura así simbólica. Entonces, probablemente sea algún tipo de teofanía, tal vez el ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesús, en su forma preencarnada, tal vez caminó a la par de Noé, o es una forma poética, literaria, en donde nos está dando a entender este texto bíblico que Noé tenía una relación tan íntima con Dios que prácticamente era como que caminaba con él, ¿verdad? Que Dios caminaba con él. Pero independientemente de cuál sea la interpretación, pues yo estoy dando algunas teorías, ¿verdad? El punto es de que definitivamente Noé tenía una relación muy íntima con Dios. Y está en la escritura ese testimonio. Entonces, muy probablemente, si esto es ese sentido figurado, ¿verdad? Muy seguramente era porque él oraba a Dios. Y si efectivamente caminaban a la par, o sea, definitivamente, o sea, hablaban, tenían una relación así muy cercana. Vamos a leer otro texto bíblico, este lo voy a leer yo, Deuteronomio capítulo 9, versículo 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Este es ¿cómo se llama? Moisés. Este es Moisés, el que está hablando pues en este libro de Deuteronomio. Y prácticamente, pues, ahí está como resumiendo una parte de lo que sucedió con el pueblo, ¿verdad? Pero él siempre fue bastante como intercesor, o sea, él intercedía por el pueblo y Dios, pues, le había dicho que los iba a destruir en varias ocasiones porque ellos fueron muy necios, muy rebeldes, el pueblo de Israel, cuando los sacó de Egipto en esos 40 años. Y sin embargo, muchas ocasiones Moisés apeló por ellos, o sea, y trató de ver de qué forma eh, evitar que la ira de Dios los destruyera, pues. Entonces, buenas noches, hermano Darío, bienvenido. Hola, buenas noches. Okay, buenas noches. Bien, entonces, sí, entonces Moisés tenía también una relación íntima con Dios. De hecho, no era este el texto bíblico que quería mostrarles, sino creo que, aquí está. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Bueno, en la parte A de este versículo vemos que Dios hablaba cara a cara con Moisés y como así, ¿verdad? Si Dios es espíritu, nuevamente, muy probablemente se trate de la segunda persona de la Trinidad, del Señor Jesucristo, en su forma preencarnada, probablemente, o nuevamente puede ser una forma literaria para indicar esa cercanía que tenía Moisés con Dios. Yo más creo que ha de haber sido una teofanía, de alguna forma, pues Moisés hablaba con él cara a cara. Pero el punto aquí es de que definitivamente tenía una comunión, una relación tan cercana con Dios, pues que eran como amigos, pues, sí. También Daniel nos da un gran ejemplo, el profeta Daniel, en el capítulo número 6, versículo 10. Un hermano, una hermana, me ayuda con la lectura, por favor. Amén. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes.
Amén. Muchas gracias, hermana. Bien, ahí nos da un gran ejemplo, Daniel, de que a pesar de que estaban haciendo un complot contra él, porque por cierto número de días nadie podía adorar a su Dios sino a, pues sí, al emperador, ¿verdad? A Nabucodonosor. Pero ¿qué pasa? En este sentido, pues él no cayó en la trampa, sino que él sí persistió en su hábito normal, ¿verdad? Porque él sabía en quién confiaba, que en este caso era Dios, es Dios. Entonces, efectivamente, él hacía como hacía antes, ¿verdad? Entraba a su casa con las ventanas abiertas, él oraba hacia Jerusalén y eso es más o menos por lo que se menciona en la inauguración del templo allá en Jerusalén, en ese tiempo de Salomón, ¿verdad? Del rey Salomón, en donde él mencionaba de que si uno oraba en dirección al templo y se arrepintieran de sus caminos y bueno, ya hay un contexto ahorita que no nos vamos a adentrar ahí por cuestiones de tiempo, pero él lo hacía simbólicamente por eso, ¿verdad? Oraba en dirección de donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, pues él siguió haciéndolo por tres veces al día y arrodillado. Más adelante vamos a ver ese tema de cómo deberíamos nosotros orar, si de pie, con ojos cerrados, arrodillado, etcétera. Hay algunas iglesias, denominaciones o hasta sectas en donde obligan a las personas a hacerlo de cierta forma. Entonces, no es tan así. O sea, si bien la Biblia nos da testimonio de que el arrodillarse es una forma de cómo orar, no necesariamente toda la vida va a ser así, ¿verdad? De hecho, hay otros pasajes en donde se mira que oraban de pie y otros oraban con las manos, pues sí, levantadas, ¿verdad? Al cielo. Entonces, no es un tema de que tiene que ser obligatoriamente de esta forma, ¿verdad? Pero definitivamente orar arrodillado es una forma de expresar, pues, ese respeto, venerar, bueno, adorar a Dios de la mejor manera. De hecho, ¿quién se le va a arrodillar a alguien, verdad? Sí, es una expresión definitivamente de adoración que solo Dios merece. 3 veces al día lo hacía. Nosotros a veces, yo ahora tengo yo mayor constancia en el hecho de orar por lo menos una vez al día, generalmente en la mañana. Ya tengo, bueno, de eso lo vamos a oír más, lo vamos a aprender más adelante, de que nosotros deberíamos de buscar un lugar específico, tener concentración, tener una hora si es posible, no para hacerlo de forma mecánica, sino para tener o formar ese hábito. Y ya a la hora de orar, ahí sí, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta de no usar vanas repeticiones, etcétera, ¿verdad? Pero el punto aquí es de que debemos de procurar orar por lo menos una vez al día. Y Daniel oraba 3 veces al día, todavía más. Entonces, tenemos mucho reto por delante, ¿verdad? De poder buscar tener esa relación íntima con Dios. Entonces, bueno, él, como lo solía hacer, decía, o sea, que era algo que ya lo hacía de por sí, ¿verdad? También está quiero ver. No, creo que esto ya es más adelante. Entonces, del rey David no puse texto bíblico porque sabemos, ¿verdad? Que él también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sabemos de que él tenía una gran cantidad de salmos en donde se muestra de que él oraba. Inclusive habían himnos, porque los salmos es eso, ¿verdad? Son como, bueno, el himnario de los hebreos, dicen por ahí, ¿verdad? Eran cánticos con música, pues, que se aprendía de memoria y se cantaba, ¿verdad? O se utilizaban con letras, no sé en ese tiempo, pero el punto aquí era de alabarlo y muchas de esas alabanzas eran oraciones. Y pues no tengo duda de que muchas personas usaban esas oraciones para orar, para hacerlas de suyo, ¿verdad? Así también Elías estuvo muy cercano a Dios, Gedeón también y otros muchos personajes.
Bien, por la oración los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto fue en Pentecostés, el día que se inauguró prácticamente la iglesia del nuevo pacto y que vino la presencia del Espíritu Santo a morar en las personas, en los creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Se dice que hubieron aproximadamente unos 3,000 conversiones en un solo día por medio de ese discurso, esa predicación del apóstol Pedro, que muy valientemente pues expuso la palabra, el evangelio, y bueno, seguramente lleno del Espíritu Santo. También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que apoyó en el nacimiento de cientos de iglesias en Asia Menor y Europa. O sea, definitivamente era un hombre de oración, poderoso en la palabra. Vamos a leer un texto bíblico nada más de Hechos capítulo 1, versículo 14, que tiene que ver con ese momento previo a Pentecostés. Por cuestión de tiempo lo voy a leer. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahí vemos esa práctica de oración que tenían esa iglesia primitiva, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, entonces ellos obedecieron las palabras del Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos, de que ellos tenían que permanecer en Jerusalén, en este caso estaban en el aposento alto, y ellos perseveraban a estar unidos, orando. ¿Y por qué? Porque ellos sabían de esa promesa, de que tenían que quedarse ahí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo, el sello de la promesa. Entonces ellos fueron obedientes, pues, y vemos que parte de la práctica de esos primeros cristianos era perseverar en esa oración a Dios. Más adelante, cuando se dio esa situación de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo, el primer discurso de Pedro, en ese contexto ahí se menciona que en el versículo, bueno, el capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense, fue un momento de inauguración de esa iglesia muy glorioso. Quiero ver. Bien. Podemos decir entonces que Dios responde las oraciones. Muchas veces no como nosotros quisiéramos, a veces con un sí, a veces con un no, a veces con un todavía no, a veces con un silencio hasta que se llegue el momento, porque las cosas no se van a hacer en el tiempo que nosotros queremos o como nosotros queremos, sino conforme al propósito y voluntad de Dios. Y sabemos que su voluntad y propósito son buenos, de acuerdo a Romanos 8:28, que más a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme conforme a su propósito son llamados, perdón. Bien, entonces definitivamente la oración es importante. Tal vez sus oraciones han estado mezcladas con dudas y eso de alguna forma es algo natural en el ser humano, el tener ese tipo de dudas, pero igual no es que sea pecado hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, nosotros debemos de fortalecer nuestra fe y tener la confianza de que Dios es soberano, Él tiene control de todo y como dice Romanos 8:28, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien. Entonces nosotros deberíamos estar confiados de que aunque esté pasando por un mal momento o aunque las cosas no están bien, Dios tiene un propósito bueno ante esa situación. Entonces, obviamente nosotros debemos de poner de nuestra parte, ¿verdad? De vivir una vida piadosa hasta donde podamos, de hacer las cosas bien, de hacer el esfuerzo debido, de vivir en consecuencia de estudiar y de conocer la palabra, pues. Y Dios va a hacer el resto, pues. Y tal vez a veces ni vamos a comprender qué es lo que Dios está haciendo, si Él es omnisciente, Él todo lo sabe, es totalmente sabio, todo lo que hace es lo mejor y muchas veces nosotros no vamos a comprender muy bien qué es lo que está haciendo, pero lo que obra, lo que está haciendo es lo mejor. Y bueno, dice,
tal vez ha orado en forma egoísta. Esto nos pasa muchas veces. Pensamos en nosotros nada más. Y bueno, eso es algo natural en el ser humano. De hecho, desde el Génesis vemos eso, ¿verdad? Que esa fue como el gancho que utilizó la serpiente para engañar a Eva, de que iban a ser como dioses. Entonces eso pues le brillaron los ojos, ¿verdad? Y igual Adán, ambos cayeron. Y eso no es nada nuevo, pues, o sea, eso es como el origen, por así decirlo, y hoy en día pues es muy común que eso pase, ¿verdad? Que nosotros pensamos en nosotros mismos y de hecho hasta en el mundo cristiano, creo que Jesús Adrián Romero fue el que dijo, y muchos otros más, ¿verdad? Generalmente los cristianos que están orientados a la teología liberal piensan de esa forma, de que esos dos grandes mandamientos que explicó el Señor Jesús, ¿verdad? Que amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces hay quienes le agregan uno más, que dicen, pero ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no me amo a mí mismo? Entonces dicen, para poder amar a mi prójimo tengo que primero amarme a mí mismo. Y después voy a poder amar a otros. Inclusive hay otros que van más allá todavía, de que dicen de que cómo puedo amar a Dios si no me amo a mí mismo para poder amar a Dios. Entonces ponen primero el hecho de amarse a uno mismo. Y eso es totalmente antibíblico. De hecho, la Biblia, si se fijan, no nos habla de subir el autoestima. No nos da a entender de que debemos amarnos nosotros primero para poder amar a los otros, sino que la Biblia da por hecho de que nosotros nos amamos, cuidamos nuestro cuerpo, nosotros tratamos de, pues sí, si estamos enfermos, tratamos de curarnos, pues, y cosas así, ¿verdad? Y muchas personas, pues, pues sí, lastimosamente pasa, ¿verdad? Que se quitan la vida o algo, pues muchas veces es porque ellos sienten que el mundo no es justo con ellos, o sea que de alguna forma retorcida y feo, ¿verdad? Siempre viene siendo un problema de actitud, de egoísmo. Y es un tema bien delicado y habría que dar un montón de argumentos y hablar mucho sobre el tema. Podemos diferir, pues, pero el punto es de que el ser humano de por sí se ama demasiado a sí mismo. Por eso es que la Biblia nos enseña que debemos de despojarnos de nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Debemos de soportarnos unos a otros, debemos ver a los demás como superiores a nosotros. Entonces el estándar bíblico es definitivamente diferente a lo que nos enseña este mundo. Buenas noches, bienvenida hermana Claudia. Bien, entonces, sí, en este mundo pues... Buenas noches, hermano, buenas noches, perdón, mire que ahorita voy manejando, pero mejor aunque sea solo escuchando, voy. Gracias. Vaya, de acuerdo, hermana, gracias. Bueno, sí, entonces, el tema es sobre la oración, ¿verdad? Entonces, en este sistema del mundo, pues, lo que nos enseña, inclusive la psicología le presta mucha atención a eso, es el tema de la autoestima, ¿verdad? Que nosotros debemos de aumentar nuestra autoestima. Pero la Biblia lo que nos enseña es que veamos a los demás como superiores, que tomemos nuestra cruz, que nos neguemos a nosotros mismos, porque sí, nosotros tenemos esa naturaleza egoísta, ¿verdad? Entonces, en la oración podemos caer en eso también, de solo pedir por nosotros, de que se haga nuestra voluntad, inclusive en ese evangelio de la prosperidad que tanto mal le hace a las iglesias, al cristianismo. Hasta le quieren dar órdenes a Dios diciendo, yo decreto, yo declaro. Hasta había alguien que dijo, yo no acepto un no por respuesta. Y así, ¿verdad? O sea, dándole órdenes a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para darle órdenes al Todopoderoso, verdad? Sí, hay una parte en la Escritura que dice que nosotros somos como menos que nada delante de Él. Entonces nosotros deberíamos de humillarnos mejor ante Él y rogar pues que se haga su voluntad conforme a su propósito, porque tenemos las promesas de que Él sabe lo que está haciendo
Y en eso consiste la fe. La fe no solamente es creer, porque creer, pues hasta los demonios creen, dice la palabra también, ¿verdad? Sino es más bien confiar en Él, en que Él va a cumplir sus promesas. Por ejemplo, pues la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso está clarísimo ahí en la Biblia, pues nosotros tenemos que confiar en eso, en esa salvación por medio de gracia, pues por medio de la fe. Y así también podemos nosotros tener esa confianza de que Él sabe lo que está haciendo, pues, y nosotros debemos de someternos a su voluntad y alinear nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras peticiones, objetivos en la vida a los de Dios. Obviamente poco a poco vamos a ir aprendiendo eso, ¿verdad? Porque nosotros hoy por hoy pues estamos viviendo en este mundo y pedimos un montón de cosas, ¿verdad? Y está bien, pues está bien que pidamos, pero tratemos de no ser tan egoístas. Dice también, tal vez ha pedido a Dios cosas que no son las que más le convienen. Eso suele pasar. Digamos, yo le pido a Dios un carro, un Lamborghini color rojo y así, ¿verdad? Y hasta veo un carro ahí en la calle, lo toco y impongo manos y digo, declaro que en Cristo Jesús este carro va a ser mío o algo así. Hay gente que hace ese tipo de cosas, pero nosotros no deberíamos de, primero, ser tan egoístas, ¿verdad? Segundo, pues realmente nos conviene tener ese tipo de carro en El Salvador. Hoy en día pues hay más seguridad, ¿verdad? Pero igual, o sea, ¿de qué me sirve un carro, pues sí, lujoso? En fin, o sea, el punto aquí es de que debemos de tener cuidado con lo que nosotros pedimos y pues no exigirle a Dios, sino que sabemos de que Él tiene cuidado especial de nosotros, pues cuánto valemos nosotros más que unos pajaritos, como dice ahí en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Él tiene contados nuestros cabellos. Entonces, imagínense qué tanto cuidado tiene para con nosotros. Dicen algunos con desánimo, y estas son algunas expresiones que suelen haber, inclusive en el mundo del cristianismo, entre nosotros, ¿verdad? Y pues yo me uno, pues en alguna ocasión, pues muchas veces he caído en este tipo de cosas, pero igual uno poco a poco va madurando. Digamos, hay una parte en donde dice, oré fervientemente, pero no ocurrió nada. Otro dice, pedí sanidad y estoy afligido. Pedí dinero y estoy quebrado. Pedí orientación y estoy en serios problemas. Pedí a Dios una persona para formar una familia y no he encontrado ninguna. Pedí a Dios un buen hogar y miren la desdicha y confusión que hay en nuestro hogar. Y a eso le podemos sumar un montón de otras cosas más. Y bueno, estamos en un mundo caído. Definitivamente nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, ¿verdad? Sino está en los cielos. El mundo pues nos odia y el Señor Jesucristo lo dijo bien claro, que en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar porque el Señor Jesús venció al mundo. Y aquí estamos de paso, pues aquí estamos, es un abrir y cerrar de ojos nuestra vida, ¿verdad? Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿verdad? De no tener esos pensamientos negativos, esos desánimos, porque muchas veces nosotros mismos buscamos los problemas y nos metemos en ellos y después queremos que Dios solvente habiendo nosotros cometido el error, ¿verdad? Eso es algo muy común también. En muchas ocasiones nosotros queremos, cabal, que se hagan las cosas como nosotros queremos, pero Dios tal vez tiene un propósito mejor, tal vez quiere formarnos, que nosotros maduremos en la fe, en el espíritu, que nosotros podamos cambiar nuestra manera de pensar y no sé, o sea, hay tantas cosas, o sea, y definitivamente no podemos nosotros como juzgar a alguien que está padeciendo o está pasando algo mal, ¿verdad? Porque realmente no, o sea, y es cierto, nosotros podemos juzgar cuando tenemos un justo juicio, cuando no es con hipocresía, sí podemos juzgar, pero el punto aquí es de que, como los amigos de Job, que estaban como acusando a Job de haber pecado, ¿verdad? Eso sí no lo podemos hacer porque solo Dios sabe cómo está tratando con esa persona, ¿verdad? Ahora,
¿Por qué no recibimos respuesta? Hay muchas razones. Aquí solo voy a tocar prácticamente un par de puntos. Puede ser por un tema de desobediencia. Vamos a leer un texto bíblico del Antiguo Testamento, está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Sí, sé que estamos hablando del antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Pero sin embargo, no quiere decir de que los mandamientos ya fueron abrogados. De hecho, el Señor Jesús vino a cumplir la ley. ¿Y por qué? Porque Él la cumplió perfectamente. Nosotros, no, es cierto, no somos salvos por medio de las obras, por obedecer la ley, pero sin embargo las obras es una evidencia de nuestra conversión, de nuestra fe, y también es parte de nuestro proceso de santificación. ¿Cómo vamos a poder andar en ese camino de santificación? Guardando los mandamientos. En este caso, la ley moral de Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ahí se resumen prácticamente toda la ley. Y bueno, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 dice, bueno, en el contexto de este pasaje, Moisés le está dando instrucciones al pueblo y les estaba diciendo que se iban a levantar unas piedras en el monte Horeb, perdón, en el monte, ¿cómo se llama? No era el monte Horeb, era, quiero ver, el monte, Monte Ebal, ya me acordé de Monte Ebal. Y ahí iban a escribir la ley prácticamente. Y en ese contexto iban a hablar sobre las maldiciones al desobedecer la ley y las bendiciones al obedecerlo. Entonces, en ese contexto, dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y bueno, si leemos esas maldiciones, quiero ver si... Bueno, creo que ustedes lo pueden leer en el capítulo anterior, pues hay algunas. Bueno, hay una lista ahí. Y bueno, es algo que al fin y al cabo el pueblo de Israel pasó por esos dos procesos, ¿verdad? Primero recibió todas las bendiciones y luego pues recibió todas las maldiciones también. Porque ellos desobedecieron el pacto, rompieron el pacto prácticamente. Entonces, sí, por un tema de desobediencia, pues puede ser que nosotros no recibamos, nosotros nos portamos mal y estamos pidiendo a Dios que tenga cuidado de nosotros en un área en donde yo sigo pecando, pues es complicado, pues al final, pues Dios es tolerante, muy tolerante, pero tiene un límite también, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces hay personas que andan en malos pasos y vemos que no les pasa nada, ¿verdad? Y es por eso, porque Dios es muy tolerante, es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia, dice la palabra, ¿verdad? Pero no por eso debemos de abusar, ¿verdad? En ese sentido, sino que sí debemos de intentar pues vivir una vida piadosa. Otro motivo por lo que no recibimos respuesta, como les digo, esto es muy general, ¿verdad? No estamos dando un par de puntos nada más, pueden ser muchos motivos. Uno de esos motivos es por su propósito, y esto es sumamente importante y es de reflexionar mucho. El ejemplo de Job. Por cuestión de tiempo voy a leer yo los textos bíblicos. Si hay alguna pregunta o algo, algún comentario, pues sin ningún problema pueden abrir el micrófono y pues participar, no hay ningún problema. Job capítulo 1, versículo 20, perdón, Job capítulo 1, versículo del 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bien, aquí podemos ver esa situación de Job. Bueno, si vemos el contexto de todo lo que ha pasado, él perdió prácticamente todas sus posesiones,
perdió a sus hijos, perdió, bueno, el respeto de alguna forma, porque pasaron por encima de él todas esas personas que le hicieron el mal, ¿verdad? Y a pesar de eso, Job mantuvo su integridad y declara cosas muy interesantes que no cualquiera en su situación pudiera declarar. De hecho, nosotros a veces leemos este tipo de relatos así muy a la ligera y no nos ponemos a pensar muy profundamente en eso. Imagínense perder un hijo y él perdió a todos sus hijos. Imagínense, hay personas que pierden el trabajo y muchas veces eso les desmotiva y caen en depresión, y él perdió todo lo que tenía. Y bueno, y más adelante vemos que hasta perdió prácticamente su salud. Eh, y pues sí, la gente no le tenía respeto y bien, o sea, pasó momentos muy tristes, pero él declaró cosas sumamente importantes, y uno de ellas es la soberanía de Dios. Ahí menciona, Jehová dio y Jehová quitó. Él tenía claro todo. Y dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, él tenía esa confianza en Dios, por eso mismo, por su integridad, ¿verdad? Porque era un varón perfecto, según dice ahí al inicio de este libro. Pero igual, o sea, en esa situación, pues no cualquiera, ¿verdad? Él, a pesar de eso, pues mantuvo esa confianza en Dios, y dice que en la escritura que hasta ese momento, pues él no pecó contra Dios. ¿Por qué? Porque no le atribuyó a Dios despropósito. O sea, él sabía que había un propósito sobre todas esas cosas, y ese propósito de alguna forma tenía que ser bueno, ¿verdad? Al final, pues nosotros conocemos cómo termina. Él es doblemente bendecido, tiene el doble de todas sus posesiones, tuvo más hijos e hijas, que eran las más guapas de toda esa área, ¿verdad? Y pues Dios no es que haya sido como como una recompensa de su integridad, sino más bien fue un regalo de Dios, todo eso que le dio después. Pero bueno, el punto aquí es de que había un propósito en Dios. Había un propósito en Dios para que todo eso le aconteciera. Yo creo que uno de esos grandes propósitos es de que el libro de Job ha servido de consolación para tantas personas en tanto tiempo que ha estado este libro. Dicen que este libro fue escrito antes que los que escribió Moisés. Ahí no soy dogmático, no estoy seguro, no sé cómo comprobarlo, pues, pero así dicen que este libro es uno de los más antiguos de la Biblia. Y imagínense a cuántas personas ha fortalecido, ha consolado, de que a pesar de que estamos pasando por tan malos momentos, pues Dios es el que tiene el control de todo, y no hay despropósito en él, sino que todo tiene una razón de ser, y esa razón de ser debe de ser bueno, al fin y al cabo. De hecho, en Job capítulo 42, versículo del 2 al 6, el mismo Job reconoce su situación y conoce más acerca de Dios. Acordémonos que ya al final de toda esa situación que pasó Job, Dios se le presenta y le empieza a hacer preguntas, porque él quería de alguna forma justificarse delante, o sea, al tener algún tipo de discusión o juicio con Dios, para él justificarse y decir que pues sí, para ver de qué forma argumentar su situación de que él no merece eso, pero Dios ni siquiera le responde a él, ¿verdad? Sobre esa situación, sino que le hace preguntas, que dónde estaba él cuando estaba haciendo la tierra, los mares, las estrellas y todo, ¿verdad? Los animales, y le habla de un montón de situaciones de Behemoth, de Leviatán, o sea, cosas increíbles, cosas que él nunca ha visto, que no sabe cómo es que funciona, no sabe cómo es que realmente fueron formadas algunas cosas y todo. O sea,
Y él se quedó chiquito, ¿verdad? Y dice en este texto bíblico, en el versículo 2 del capítulo 42, yo conozco que todo lo puedes. Ahí reconoce la omnipotencia de Dios, que todo lo puede. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Así como lo traduce Reina Valera, pues ahí se puede ver la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que no hay pensamiento que se esconde de él, aunque en otras traducciones pues hace referencia más que todo al versículo anterior de que él pues cumple todos los planes que tiene, ¿verdad? Pero bueno, el punto aquí es de que él reconoció su situación y reconoció que Dios tiene, o sea, es totalmente apartado, 3 veces santo, ¿verdad? O sea, él tiene control sobre todo es soberano y que él hay muchas cosas que no entiende. Entonces, él trataba de con su mente de poder justificarse delante de Dios, pero ¿quién era él para hacerlo? Y otra cosa, o sea, él qué sabía de toda la situación, él no sabía cómo, o sea, lo que iba a pasar después, ¿verdad? Por ejemplo, Dios vive o habita en la eternidad. Y así, ¿verdad? O sea, por eso es que Dios prácticamente no le respondió, sino que le hizo una serie de preguntas en donde él ni cerca tenía la forma de cómo responder. Versículo 3 dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Muchas veces nosotros nos quejamos de nuestra situación o oramos y nos desesperamos porque las cosas no pasan como queremos. Y es que muchas veces no entendemos lo que está haciendo Dios. Ahí dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él reconoció su bajeza, reconoció que él no tenía de qué forma quejarse ante Dios. Y bueno, nos da ejemplo también, ¿verdad? Y bueno, ya casi vamos a terminar. Finalmente, por su propósito, también vemos un ejemplo mucho más claro. Bueno, también el libro de Job es clarísimo, pero este ejemplo del apóstol Pablo también da mucha claridad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 6 al 9. Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. El contexto es de que en este libro en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo de alguna forma estaba como cuestionando mucho las enseñanzas de los falsos maestros, que muchos eran judaizantes, hasta estaban cuestionando su apostolado y bueno, él se estaba defendiendo prácticamente. Y conocemos que el apóstol Pablo pues tenía muchas cualidades, o sea, tenía cómo jactarse, ¿verdad? Era de la tribu de Benjamín, era fariseo, había sido estudiado a los pies de Gamaliel y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces dice del versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El Señor, perdón, había una mano levantada. Adelante, hermana, perdón. Hermano, fíjese que yo siempre con mis preguntas mero curiosas, así como la vez pasada que me dediqué a preguntarle como a las 10 de la noche, fíjese que tengo una pregunta conforme a lo que usted mismo está enseñando ahora. Me surgió una duda. En los tiempos antes de que el Señor, vamos a ponerlo así, antes de que el Señor tomara una edad donde ya pudiera como liderar, por decir así, antes de que Jesús pudiera liderar, ya existían sacerdotes, ¿verdad? Sí, se refiere en los tiempos de que vino a encarnarse aquí en la tierra como Jesús, ¿verdad? Exacto, Sí, exacto, sí. pero antes de que tomara una edad, vamos a decir así, antes de que formara una edad en la que pudiera liderar y que pudiera él estar predicando, ir por las calles. Mi pregunta es, si antes habían sacerdotes, ¿qué era en sí de lo que hablaban? ¿Solo de la creación? O porque yo digo, si realmente se aprendió más de Dios después de la venida de Jesús,
que era lo que los sacerdotes antes de conocer a Jesús era lo que hablaban, o sea, solo de la creación o qué se podía hablar en ese entonces, a tal punto de no llegar a creer que podía ser Jesús el Hijo de Dios. Sí, gracias, hermana, excelente. Yo siempre le hago esas preguntas, yo sé astrales, yo lo sé, perdón, pero siempre tengo que preguntar porque si no me quedo con la duda. Sí, hermana, no, y está excelente, está bien que hay que preguntar. Y no sé si me oyes, sí, ¿verdad? Sí, está activo el Sí. micrófono, ¿verdad? Ok. Fíjese que, bueno, los sacerdotes existieron desde el Antiguo Testamento, desde Moisés y Aarón, ¿verdad? De la línea de Aarón, pues ahí vinieron los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Y ellos intercedían por el pueblo, ¿verdad? Entonces, en los tiempos del Señor Jesucristo, pues todavía existía el templo, todavía estaban los sumos sacerdotes, todavía estaba todo ese sistema sacrificial y todo, ¿verdad? Ahora, lo que tenían los judíos en ese tiempo era prácticamente todo nuestro Antiguo Testamento, era la Biblia hebrea, donde estaban el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley de Moisés. Por eso, básicamente como de la creación. Sí, pero fíjese que, bueno, por ejemplo, en Génesis 3:15 vemos que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Ahí podemos ver ese evangelio temprano, encriptado de alguna forma, de que un ser humano iba a vencer el pecado. Después, más adelante, podemos ver de que Dios se manifiesta a Abraham y le da el pacto abránico, las promesas de que en él iban a ser benditas todas las naciones, que iba a multiplicar su descendencia como la arena del mar y como las estrellas en los cielos. Ahí podemos ver que poco a poco se va mostrando esa revelación del Mesías. Más adelante, pues, las 12 tribus, de ahí sale Judá. De Judá viene el rey David, al rey David se le da el pacto davídico en donde alguien de su descendencia iba a tener un trono, un reinado eterno. Y bueno, ¿cómo se llama? En los libros de los profetas, por ejemplo, Isaías habló mucho sobre el Mesías, sobre el siervo sufriente que iba a pagar el precio por nuestros pecados, iba a llevar nuestras dolencias, etcétera. En los salmos podemos encontrar muchas referencias del Señor Jesucristo, salmos mesiánicos, donde habla claramente de todo el sufrimiento que iba a tener, que iba a padecer, que iba a llevar nuestro pecado. ¿A qué quiero llegar? Ya sabían que iba a llegar alguien entonces. Sí, de hecho, cuando llegaron los reyes magos, bueno, no eran ni reyes ni magos, ¿verdad? Cuando llegaron los sabios del oriente a buscar al Señor Jesucristo, bueno, a buscar al niño que había nacido, ¿verdad? Porque habían visto su estrella, ellos de alguna forma conocían esos textos antiguos y Herodes se dio cuenta de eso y los mandó a llamar. Y de hecho, antes de llamarlos, él les preguntó a los escribas y a los ancianos del pueblo a dónde iba, según la ley, según la palabra de Dios, a dónde iban a ser el Señor Jesús, bueno, el Mesías, ¿verdad? Y ellos mismos, los escribas, los sacerdotes, los ancianos, los que estaban ahí, le dijeron a dónde iba a nacer, que iba a ser en Belén, que iba a ser por esos tiempos también, o sea, que ellos entendían mucho sobre las profecías, por ejemplo, de las 70 semanas de Daniel. Ellos sabían que ya estaban en la semana cercana a las semanas 70, pero, o sea, simplemente ellos no quisieron creer en el Mesías. Así, o sea, no sé, o sea, hay parábolas. Lo vieron muy increíble. Es que fíjese que ellos querían ver a un Mesías victorioso, un Mesías que iba a derrotar al yugo del Imperio Romano. Pero como a Jesús no lo vieron como un rey, ¿verdad? Así, que iba a someter a los pueblos, que iba a tener su ejército. O sea, ellos esperaban un líder político, ¿verdad? Un líder militar, quizás alguien que iba a destronar al yugo de Roma, porque ellos pensaban que la liberación del pueblo iba a ser algo terrenal, algo muy físico, ¿verdad? Pero era mucho más glorioso lo que iba a liberarnos el Señor Jesucristo, porque nos liberó del pecado, del yugo del pecado.
Entonces esa es la parte que ellos no entendieron, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, o sea, ellos, más los escribas y los fariseos, ellos conocían muy bien la ley, conocían muy bien el Antiguo Testamento, y por eso es que el Señor Jesucristo muchas veces de forma irónica o les decía como no habéis leído, o sea, como quien dice, vaya, ustedes se creen que la saben todas, ¿verdad? Ajá, entonces sí es bien, bien interesante eso, que sí, Sí, gracias, ajá, hermano. de acuerdo, hermano. Como siempre, pregunta contestada. Ajá, de acuerdo, gracias, sí. Bien, bueno, ya me pasé un poquito. Solo voy a terminar la idea del apóstol Pablo. Dice, bueno, al apóstol Pablo le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que, bueno, él dice que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él recibió revelaciones que fuera del cuerpo, aunque él no estaba seguro, pero llegó hasta el tercer cielo y pues recibió revelaciones que nadie había recibido. El Señor Jesucristo se le presentó cuando iba camino a Damasco y pues, o sea, habló con él. Él era apóstol, pues, él era apóstol llamado por el mismísimo Señor Jesucristo. Entonces, pues sí, o sea, él se podía jactar de muchas cosas, pero por eso mismo, para que esas revelaciones no lo exaltaran desmedidamente, no fuera orgulloso, le fue dado ese aguijón en la carne. Muchos dicen que eran problemas de la vista, otros dicen que era problema de algún tipo de deformidad, otros dicen que era problema de habla, otros dicen que era alguna dolencia, alguna situación física, una enfermedad crónica. Pero bueno, no nos dice claramente la escritura que era ese aguijón en la carne. Pero dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Entonces, bueno, no era una respuesta que nosotros quisiéramos oír sobre una petición de alguna dolencia, un problema grande que tengamos en nosotros, ¿verdad? En nuestro cuerpo. No fuera algo muy bonito de oír, pero sin embargo, pues Dios a veces para cumplir su propósito, en este caso para mantener humilde a Pablo, hizo eso y da otra explicación también aquí, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de humillarnos delante de Dios y tener la confianza que no es con nuestras fuerzas que logramos hacer las cosas, sino por el poder de su Espíritu, ¿verdad? Por el poder de Dios. Entonces él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Definitivamente Pablo estaba en otro nivel, ¿verdad? Nosotros muchas veces nos desilusionamos con los problemas que nosotros podemos tener. Y él, todo lo contrario, ¿verdad? Él se gloría de esas debilidades, de esas situaciones, porque sabe de que, bueno, que el poder de Cristo va a reposar en él estando en ese tipo de situación. Bien, entonces, hermanos y hermanas, nos quedamos hasta acá. No sé si hay alguna otra consulta, algún comentario, algo que quisieran añadir.